Buenas noches, ¿me están escuchando? Bueno, creo que sí. Buenas noches. Bueno, es que hace ratico estaba hablando y nadie me escuchaba, entonces por eso salí y me volví a entrar. Bueno, listo, vamos a ver entonces una esperita a que lleguen los demás compañeros, ya iniciamos. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están todos? Ya en un ratico iniciamos. Listo, aquí encontré uno. Bueno. Bueno, señores, ahora sí vamos a comenzar entonces con la clase propiamente dicha. Hoy lo que vamos a hacer es utilizar un método de formato un poco más sistemático, más fácil. Importante memorizar. Si usted lo maneja bien, no va a tener problemas trabajando con circuitos. Por supuesto, pues vamos a necesitar un ejemplo. Para nuestro caso particular, utilizaremos circuitos de 3 mallas, ¿sí? Que es el caso más concreto. Si tuviéramos que manejar mayor cantidad de mallas, pues ya tendríamos que utilizar otra estrategia. O mejor dicho, sí se puede usar la misma estrategia, pero llegamos a las mismas respuestas. Entonces, voy a tomar un ejemplo del libro de Boylestat, ejemplo 324, capítulo 3. Esa es la página 103, si no estoy mal. Ahí coloco yo los datos para que usted lo vea. Bueno, vamos a agrandar un poquito esto para que lo puedan ver bien. Listo. Este es un circuito de 3 mallas. Entonces, independientemente de lo que nos digan ahí, vamos a resolver un circuito. Siempre que a usted le pregunten algo, resolver un circuito es determinar todas las corrientes, todos los voltajes, todas las potencias de todos los elementos de cada uno que están. Entonces es bastante importante que ustedes tengan en cuenta el viejo truco del método de formato. Entonces quiero que pongan mucha atención en qué consiste el método de formato. Aquí sabemos que esto tiene 3 mallas porque hay 1, 2
y 3. ¿Recuerdan cuál era el truco para reconocer una malla? Una malla es una trayectoria cerrada. Es como una de esas cajitas donde la corriente fluye, sale de un lado y vuelve al mismo punto. Podemos dar una vuelta completa alrededor de la malla, sin interrupciones, hasta volver al mismo punto. En este caso, eso es lo que tenemos. El método de formato siempre se va a hacer con esta definición. Lo que ustedes van a ver es lo que se hace siempre. Y en este caso, el truco consiste en que a cada malla interna se le asigna una corriente de manera arbitraria. A ver. Ah, tengo un pequeño error y es que no instalé en este computador el... Permítanme un momentico que tengo un problema de instalación. Vamos a ver si le voy a instalar la tarjeta Wacom. Se me olvidó instalarla aquí, hombre. Ya, en un ratico lo resolvemos. Ah, caramba, hombre, no esperaba que pasara esto, pero bueno, no. Bueno, denme unos minuticos, ya resuelvo esto, por favor. Bueno, mientras se termina de instalar el controlador, entonces, la cuestión aquí es, el procedimiento es el siguiente. A cada malla se le asigna una corriente siempre en el mismo sentido. Vamos a plantearla como si en cada malla las corrientes siempre giraran o se movieran en el sentido horario. Entonces aquí tenemos la corriente I1, esta es la corriente I2 y esta es la corriente I3. ¿Listo? Entonces, cada una de estas mallas se le ha asignado una corriente que independientemente de cómo estén las fuentes de voltaje en cada malla, siempre se asignan de manera arbitraria las corrientes en el sentido horario, siempre. El método de formato es muy simple, usted simplemente concéntrese en cada una de las mallas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿listo?
Para plantear la ecuación, que es lo más sencillo que hay. ¿Listo? Entonces, al plantear la ecuación hacemos esto. Entonces, en cada malla listo, entonces, en la malla 1, miren lo que vamos a hacer. O vamos a llamar esto malla I1. ¿Listo? Vamos a llamar la malla I1 porque es donde está la malla en cuestión. Esta es la malla I1, esta es la malla I2, entonces vamos a empezar así. Entonces, en la malla I1 sumamos todas las resistencias que haya en la malla. En este caso está la resistencia de 2 ohmios, la resistencia de 4 ohmios. Se comparte la malla I1 con la malla I2. Entonces esto iría así. Entonces sumamos las dos resistencias que están en la malla, la suma de 2 más 4 daría 6. Entonces daría 6 y lo colocamos como 6 y 1, porque estamos hablando de la primera malla. Luego restamos los elementos que se comparten con la malla I1. En este caso es la resistencia de 4 ohmios. La resistencia de 4 ohmios está siendo compartida con la malla I2. Se pone a restar porque en este caso, si usted mira desde el punto de vista, en el sentido en que yo voy con I1, la corriente I2 va en contra. Mientras yo estoy entrando con I1 por la parte de arriba, I2 va entrando por la parte de abajo, o sea, se contrarresta. Entonces aquí lo que se hace es colocar el valor, o más bien si se quiere, se resta simplemente menos 4 y 2, que es la malla donde se comparte. Ahora, la otra malla es la I3, pero con la I3 no hay nada, es decir, no hay resistencias que se compartan con la malla I3. Por lo tanto, aquí podemos escribir, no es necesario, pero es una costumbre, como no hay ninguna compartida, entonces se puede dejar 0 y 3. Igual, en el igual se colocan la suma algebraica de las fuentes que hay en la malla. En este caso hay una fuente de voltaje. A ver, en este lado de la igualdad, usted sume las fuentes que ayuden o que fortalezcan el flujo de corriente. Recuerden que las fuentes de voltaje siempre impulsan la corriente sacándola por el lado positivo. Entonces, en este caso, noten ustedes que la corriente saldría del lado positivo de la fuente, por lo tanto, sumaría. Si por el contrario, la corriente, o si se puede decir, la fuente va en contra de la corriente, esto quiere decir es que la corriente entra en el terminal positivo de una fuente, entonces esa fuente se restaría. En este caso no tenemos nada más sino esta resistencia, sino esta fuente. Por lo tanto, esta fuente ayuda o favorece la circulación de I1 y no hay nadie más, no hay más fuente, entonces sería igual a 8 positivo, porque 8 es el valor del voltaje. Y ahí de manera automática hemos obtenido la ecuación de la malla 1. Vuelvo a repetir el procedimiento. Primer paso. Vamos en orden, siempre con I1, I2 e I3. Empezamos con I1. Entonces, la ecuación de la malla 1 siempre empieza a sumar todas las resistencias que haya en la malla. Todas las resistencias que haya en la malla. No hay sino estas dos. 2 más 4 da 6 y se deja en términos de I1. ¿Listo? Ahora, lo que sigue es restar los valores de las resistencias compartidas con las otras mallas. Esto está hecho de tal manera que siempre en un objeto compartido, siempre hay una corriente en un sentido y una corriente en otro. Recuerda, esto es solo un artificio matemático, no es que haya dos corrientes en verdad. Lo que hay es una operación neta. Entonces, en este caso, esta resistencia que se comparte con la malla I2 aparece como menos 4 y 2. La resistencia negativa multiplicada por la corriente con que se comparte. ¿Listo? No hay nadie más. Ahora, el 0 que está aquí es porque no tenemos ninguna resistencia que se esté compartiendo con la malla I3.
Dejamos ese 0 solamente para facilitar la formulación de las ecuaciones ahorita que lo formulemos en cuestión de determinantes. ¿Listo? Eso fue la malla I1. Vamos con la malla I2. Bueno, vuelve y juega. En la respectiva malla, en este caso es la malla I2, con la corriente que estamos es con la corriente I2. Entonces, como la malla es I2, sumamos las resistencias de la malla I2. Hay 3 resistencias, la de 4, la de 6 y la de 3. Se suman 4 más 6, 10, más 3, 13. Entonces aquí quedaría 13 y 2. ¿Listo? Además, ahora se restan las resistencias que se comparten con otras mallas. En este caso, se restan las resistencias por las corrientes. Entonces, en este caso, esta resistencia se comparte con la malla I1, por lo tanto, se restará menos 4 y 1. Y también la malla I2 comparte con I3 esta resistencia de 3 ohmios. Se resta menos 3 y 2. Igual, al otro lado se ponen las fuentes que haya en la malla, fuentes de voltaje. Recuerden el truco. Al otro lado del igual, se suman las fuentes que favorezcan el flujo de corriente, se restan las que se opongan. En este caso, no hay fuentes, 0. ¿Listo? Organicemos un poquito. Profe, ahí es menos 3 y 3, profe. Ah, sí, gracias. Gracias, sí, no me había pillado, gracias. Listo. Ahora sí. Ahora escribimos la ecuación. Organizamos siempre primero el término de I1, o sea, sería menos 4 I1, el término de I2 más 13 I2, mire que no he cambiado el signo, menos 3 y 3 igual a 0. Entonces, el objetivo mío siempre es organizar las ecuaciones de tal forma que siempre queden en orden I1, I2, I3, y al otro lado la suma o resta de los voltajes. Aquí hice lo mismo. Uno con el tiempo se acostumbra a no hacer esto y saltar de una vez acá. Se puede hacer, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Y de hecho lo voy a hacer en el siguiente paso. Vamos ahora con la malla I3. La malla I3 es de la corriente I3. Ahora, aquí yo organicé 2 ecuaciones donde una fue sumar las resistencias en la ecuación de la malla con la corriente respectiva y restar los respectivos voltajes expresados de las resistencias que están compartidas, ¿no? Aquí lo voy a hacer de uno. Entonces, el primer término es el de I1. Entonces, miremos acá. Noten ustedes que aquí términos de I1 no hay porque en la malla de I3 no hay nada que se comparta con I1. Aquí no hay ninguna malla compartida con I1. Por lo tanto, el término aquí sería 0, 0 y 1. ¿Listo? Luego sería el término I2 si vamos en orden. El término que I3 comparte con I2 es la resistencia 3 ohmios. La ponemos a restar. Menos 3 y 3. Ahora sí, los términos de I3, sumamos los elementos, las resistencias que están en esta malla, que son esta de 3 más esta de 10. 3 más 10 nos da 13 positivo, porque estamos en el sentido de la malla I3, más 13 y 3. Profe, el I3 no es 3 sí, y 3, sino 3 y 2. Tienes razón, ¿no? Estoy cometiendo errores tontos aquí. Listo, ya. Ahora sí. Listo, y ahora miren la fuente de voltaje. La fuente de voltaje favorece el flujo de corriente. ¿Por qué lo favorece? Porque digamos que la corriente impulsa, la fuente de voltaje impulsa la corriente sacándola por el terminal positivo. Si la corriente fuera en contra, pues la contrarrestaría. Como no hay sino esa fuente y está favoreciendo, pues entonces igual a 1, porque es una fuente de 1 voltio, ¿cierto? Y ahí están las 3 ecuaciones de mallas debidamente organizadas. Ya con eso, entonces ahora lo que viene simplemente es el procedimiento para resolver esto mediante cualquier sistema de ecuaciones. Dígame, Freddy.
Profe, buenas noches. Una preguntita. ¿La puede subir un momentico hacia donde está la malla, por favor? Profe, es que yo tengo una duda. Si por la malla 3, la alimentación de la fuente es positiva y llega al negativo, ¿ahí no habría problema? Pregunto. ¿Sí me hago Bueno, entender? ¿cómo? Repita. O sea, es que por la I3, la malla I3, sale por el positivo, ¿cierto? O sea, la parte de abajo pues, sale Sí, por el la positivo. favorece, claro. Exacto, pero y acá no hay problema con esa tierra que hay y con el No, negativo, ¿no? no, esto solamente es una referencia. Ah, ok. No, porque pensé que pues como es positivo y el otro es negativo, pues había, no, porque se colocarían en serie. Ok, sí, sí, Bueno, señor. listo, entonces ya estamos acá. Hemos Profe, llegado al punto. cuando el resultado de la corriente es negativo, quiere decir que la tomamos en el Sí, sentido contrario al que realmente va, ¿cierto? exactamente. En este caso, la matemática dirá si las corrientes, porque es que la ley de voltajes de Kirchhoff nos permite hallar es las corrientes de malla, pero ojo, porque las corrientes de malla no necesariamente son las corrientes de todos los elementos, ¿no? O sea, simplemente es un truco matemático. Aquí, por ejemplo, I1 sería la corriente que fluye por esta resistencia, I2 sería la que fluye por esta resistencia, e I3 sería la que fluye por esta resistencia. ¿Listo? Eso sería. Aquí en las resistencias que se comparten entre mallas, y una resistencia siempre se va a compartir entre máximo dos mallas, o sea, una resistencia solo puede pertenecer a dos mallas. Puede haber el caso que se comparta con tres mallas, pero ya estaríamos hablando de circuitos en tres dimensiones, y eso ustedes saben que las tarjetas de circuito se imprimen en dos dimensiones, ¿no? Los PCB. Entonces, eso por ahora no ha pasado. Posiblemente en el futuro se requieran trabajar con circuitos en 3D, pero no nos compliquemos la vida ahorita. Bueno, entonces aquí ya sacamos las tres ecuaciones de malla. Esas tres ecuaciones nos van a permitir formular lo que es la matriz de coeficientes, el vector de constantes y plantear el método de la regla de Kramer. La regla de Kramer es para manejar sistemas 3x3, tres ecuaciones, tres incógnitas. Las tres incógnitas son las tres corrientes. Esas son las que queremos hallar. ¿Listo? Entonces, aquí se necesita organizar esto y manejar una calculadora aceptable, ¿no? Bueno, traté de instalar el controlador, pero no me funciona el controlador. Bueno, después me encargo de eso. Listo, entonces aquí hacemos lo siguiente. Vamos a organizar la ecuación aquí. Pues acá vamos a insertar aquí ecuación y vamos a meter entonces solamente los coeficientes, ¿no? A ver dónde está matriz. Todavía no me gusta. Ahora sí, matriz. Bueno, entonces metemos aquí esta matriz 3x3. Entonces aquí metámosle para que sea esto. Entonces vamos metiendo los coeficientes de I1, de I2 y de I3. En la primera ecuación, en el orden son 6, menos 4 y 0. Por eso los puse. 6, menos 4 y 0. ¿Cierto? Vamos con la segunda ecuación. Por eso es tan importante ordenarlos, ¿no? Entonces aquí sería menos 4, 13 y menos 3. Entonces, menos 4, 13 y menos 3. ¿Sí? Bueno, la tercera ecuación es 0, menos 3 y 13. Recuerda que esto, por eso hay que estar seguros de que esto esté perfectamente organizado, ¿no? Entonces, 0, menos 3 y 13. ¿Listo? Entonces aquí ponemos esto. Ahí tenemos el primer determinante, que es armarlo con los coeficientes de las variables en cada una de las ecuaciones. Entonces tenemos esto. Esto se llama determinante cuando se le ponen estas rayas. Si fuera paréntesis rectangulares o circulares, se llamaría matriz, pero cuando tiene estas rayitas así se conoce como determinante. Entonces, eso es lo primero. Ahora, la matriz de coeficientes, aquí venimos y agregamos, entonces insertar ecuación
aquí ecuación. Listo. Pues aquí ponemos estar así. Bueno, entonces colocamos lo que viene después del igual, el resultado de las operaciones, después del igual. Está el 8 primero, en la primera ecuación, en la segunda ecuación nos da 0, y en la tercera ecuación nos da 1. ¿Listo? Y esto también vamos a ponerlo como determinante. Listo. Entonces, esta cosa es la que tenemos que reemplazar dependiendo de lo que yo quiera encontrar, ¿no es cierto? Habíamos dicho, y aquí viene la parte mamona, que esto se puede hacer de otra forma. Hay sistemas especiales que lo hacen. Yo tengo la aplicación aquí, la calculadora, pero desgraciadamente pues ustedes no lo ven. Y pues hay un programa que se llama MATLAB que lo puede hacer. Bueno, en realidad hay muchos programas. Vamos a ver si tengo aquí MATLAB. A ver, se va a demorar porque es un programa pesadito, pero hay varios programas que ustedes pueden buscar. La verdad es buscar una calculadora lo suficientemente buena. Vamos a ver si por aquí encuentro una. A ver, no tengo calculadoras así poderosas, no hay. Listo. Bueno, listo. Entonces aquí está. A ver, esto que ustedes están viendo aquí es para organizar. Es un programita que nos permite organizar matrices, pero ustedes siempre manejen calculadores porque yo no tengo en este momento un emulador de Android para mostrarles cómo funcionaría, ¿no? Entonces simplemente voy a utilizar un programa cualquiera, MATLAB, por ejemplo, que lo hace. Bueno, no es cualquier programa, es un programa bastante pesado, bastante complejo. No se lo recomiendo porque son 12 gigas que pesa y es más o menos casi 1 hora, 2 horas de instalación. Y además que es complejo, instalarlo requiere muchos pasos, donde usted le embarre le queda mal. De hecho, aquí tengo un mensaje de error precisamente porque pues ahí como es una versión no necesariamente la que la universidad paga, porque de hecho la universidad no lo paga, pues yo estoy usando una versión prestadita, ¿no? Llamémosla así, una versión prestada. Bueno, listo. Entonces vamos a ver en qué consiste esto. Bueno, entonces observen cómo yo voy a colocar. Simplemente es utilizar un elemento que nos permita trabajar de la siguiente manera. Ustedes no vieron una cosa que se llamaba álgebra lineal, ¿no? Bueno, desafortunadamente eso es tenaz. Entonces, si ustedes copiaron la matriz, recuerden que la matriz, la primera fila tiene los valores 6, menos 4 y 0, que son los coeficientes de la primera ecuación, 6, menos 4 y 0, punto y coma. La siguiente fila tiene los valores menos 4, 13 y menos 3. Y la tercera fila tiene los valores 0, menos 3 y 13. ¿Listo? Eso. Entonces, primer paso, hallar el determinante. Determinante de A. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da 752, ¿sí? De una, sin tenernos que esforzar tanto. Yo sé, hay varios software que les permite hacer esto. Pero pues hay que trabajarlos con la calculadorcita, ¿no? La profe Diana Riscaneo es la que conoce el origen de las calculadoras que se manejan. Hay unas emuladores de calculadoras con eso. O si ustedes utilizan la que yo uso, la HyperCalc Pro, la HyperCalc Pro permite manejar también matrices. Se puede, de hecho, configurar en matrices. Puede ingresar los valores de matrices. Sino que yo no tengo el emulador en este momento, entonces no sé cómo mostrarles eso. Para hacerles, tendría que, para que no se viera ahí todo bailable. Entonces, bueno, voy de hecho a compartir pantalla a ver si de pronto pudieran ver ahí, permítanme. A ver, voy a compartir. Digo,
A ver si alcanzan a ver acá. Se ve al revés, ¿cierto? Entonces, mire, esta calculadora aquí tiene en esta parte de acá una tecla, esta tecla que estoy mostrando acá, para trabajar. Profe, pero no se ve. No sé, por No eso se ve. digo que lo hago con el programa porque pues lo mejor es hacerlo con un emulador, pero hasta que me consiga un buen emulador pues, no puedo hacer mucho realmente. Bueno, lo que les digo es que, ¿cómo se hace la matriz? ¿Recuerdan ustedes cuál es el procedimiento para hallar la matriz? Si es que no tienen ustedes una calculadora que les permita trabajar matricialmente, pues la única opción que les queda es hacer el procedimiento que vimos, que era para hallar el determinante ese que le llamamos triangulito, ese que poníamos aquí, ¿cierto? Simplemente se repetían la primera y segunda columnas aquí al lado. Primera y segunda columna se repite y luego se multiplican. 48 menos 35 y 13. Exacto. Bueno, ahí ustedes me dirán cuánto da. Lo cierto es que este programa me dice que el resultado es 752. Ese es el valor que me da a mí, aquí. Y yo confío mucho en este programa. Si este programa no les da a ustedes 752, poseemos problemas. O miren a ver si es que se cometió un error en alguna parte. Porque 6 por 13, eso da grandecito, eso no es un valor pequeño. Aquí hay otra ventaja. Este cero también ayuda a introducir que la tercera columna no haya problema. Bueno, es ese factor. Listo. Ahora, ¿qué viene? Reescribir cada una de las matrices, ¿no es cierto? Entonces, aquí me toca usar un truquito que me permite determinar esto. Entonces, recuerden, si quieren, cópienlo, tómenle una captura de pantalla para que lo puedan tener a la mano. ¿Sí? Bueno, entonces, la idea es esta matriz y estas ecuaciones. Ya saben por qué las sacamos, cómo las sacamos, ¿no? Esto es un procedimiento fácil, es decir, esto no es nada del otro mundo, lo que pasa es que toca aprender con cuidado y hay que tener mucho cuidado para no cometer errores. Lo de la ecuación es más una parte matemática, es decir, no es circuito, es simplemente aplicación de la matemática. Por eso no le voy a dar tanto énfasis, la cuestión es que aprendan a sacar las ecuaciones bien y manejar una buena calculadora para que no tengan problemas. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, voy a hacer el siguiente truquito. Si yo reemplazo la primera columna del determinante general con los valores 8, 0 y 1, entonces vamos a llamar a esta, vamos a llamarla A y 1. Ahí está. Entonces, quedaría el 6 se sustituye por el 8, queda menos 4 y 0. El menos 4 se sustituye por 0, quedaría 13 y menos 3. Y voy a tener que subirle un poquito para que ustedes vean. Venga a ver cómo hacemos esto para que lo vean las preferencias. A ver, fuente. Vamos a poner un tamaño grande para que ustedes lo puedan ver. Cambria. Listo. Vamos a ver si así se ve bien. Para que ustedes vean, porque me veo que no están viendo nada, ¿cierto? Entonces acá. Listo, ahí ya se ve más grande, ¿cierto? Ahí se ve más grandecito, supongo. Entonces, estaba reemplazando. Los elementos de la primera fila se reemplazan, el de la primera columna, el 6 se reemplaza por el 8. En la segunda fila, el menos 4 se reemplaza por 0. Y en la tercera fila, el 0 se reemplaza por 1, queda 1, menos 3 y 13. Y ahí están los elementos. Listo. A eso lo llamé AI1. AI2 va a ser la mismo determinante, pero vamos a reemplazar la columna 2
con los valores 8, 0 y 1. Entonces quedaría así. Entonces, el 6 queda, el menos 4 se sustituye por 8 y el 0 queda. En la siguiente fila queda menos 4, el 13 se sustituye por 0 y el menos 3 queda. Luego, el 0 queda, el menos 3 se sustituye por 1 y queda el 13. Listo. Si ustedes comparan, esto que está aquí es la matriz y los valores que están acá corresponde a el determinante. Por favor, comparen con la captura de pantalla o si lo copiaron, miren que la columna 2 se reemplazó por los valores 8, 0 y 1, que es el vector de coeficientes. La columna 1 y la columna 3 quedan. Ahora vamos a llamar A y 3 a la misma columna, o más bien a la misma matriz, sustituyendo la columna 3 por los valores 8, 0 y 1. Entonces quedaría así. Queda 6 menos 4, 6 menos 4 y 8. La siguiente queda menos 4, 13, menos 4, 13 y 0. Y la tercera queda 0, menos 3 y el 13 se cambia por 1. ¿Listo? Ahí está. Pero siempre es bueno revisar que todo queda bien. ¿Listo? Entonces, lo que se hace ahora es que se halla el determinante de todos ellos y se divide cada determinante entre el determinante general que nos dio 752. En este caso yo lo voy a llamar D. Entonces D 752 para que me quede ahí guardado. ¿Listo? Entonces ahora sí. Listo, vamos a determinar entonces el valor I1. I1 va a ser igual a I1, perdón, al determinante de AI1 dividido entre el determinante de A. Da 1.7181. Ese es el primer resultado. Quiero que se tomó su tiempito. Bueno, ahora lo que les digo, eso es manejar la calculadora. Es manejo de calculadora, no es más. Entonces, ya vimos los valores que estaban ahí, ¿cierto? Yo sé que es un poquito cansón, pero cuando esto se hace de manera automática, pues ya no es culpa de nosotros, es que usted lo ingrese bien a la calculadora. Es su responsabilidad que lo agregue bien en la calculadora y que lo resuelva bien. Y esperemos que le funcione, ¿no? Entonces aquí nos daría entonces nos da. Necesitamos hacer prácticas con el I1 nos dio igual a 1.7181. 1.7181. Obviamente estamos hablando de amperios. Nos dio positivo, ¿cierto? Bueno, vamos con I2. I2. Bueno, para hallar I2, I2 va a ser igual al determinante de la matriz que resulta de reemplazar la columna que corresponde a I2 por el vector de resultados, es decir, la que yo llamé A I2, y dividirlo entre el determinante general que yo llamé D. Eso me da 0,5771. 0,5771 amperios. Hasta ahora no nos ha dado negativo, ¿no? I3. Igual. Entonces, ahora viene I3. Vamos a hacer el cambio. I3 se halla hallando el determinante de la matriz donde se ha reemplazado la columna 3 por las constantes. O sea, el determinante de A y 3. Y lo dividimos entre el determinante general que ya se resolvió previamente. Y eso nos da 0,2101.
0.2101 amperios. Las corrientes nos dieron positivas, por lo que asumimos que el valor debe ser, entonces, positivo. Es decir, los sentidos de las corrientes quedaron bien, están bien arregladitos, no hay ningún problema. Pero eso apenas nos da es los valores de estas corrientes, ¿no? Es decir, conocemos esas corrientes, no conocemos más. Bueno, entonces, ya tenemos los valores I3, nos faltaría por hallar las demás corrientes. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? Hallar las corrientes en los elementos compartidos. Recuerden que aquí no es que fluyan dos corrientes, lo que pasa es que la matemática nos dice que lo que nos dio I1 fue solamente la corriente que pasa por la resistencia, que es exclusivamente de la malla I1. Esta resistencia de acá es exclusivamente de la malla I2 y esta que está aquí es exclusivamente de la malla I3, ¿cierto? Listo. Entonces, I1, I2 e I3. Para hallar las corrientes que están acá, pues basta con que usted primero asuma un sentido para esa corriente. Podemos darle el nombre que quiera, ¿no? Como ya utilizamos I1, I2 e I3, a esta lo podríamos llamar I4, a esta la podríamos llamar I5. ¿Cierto? Entonces aquí viene. Voy a utilizar para representar esto. Formas. Ahí está. Entonces, ahí estamos representando las corrientes. En este caso, esta sería, vamos a llamar a esta I4 y esta la vamos a llamar I5. ¿Listo? I4 e I5. Estoy asumiendo de igual forma el sentido de la corriente, ¿sí ve? Estoy asumiendo que va hacia abajo. Bueno, como yo asumí que la corriente va hacia abajo, entonces quiere decir que la corriente I4 va a ser igual a I1, que va en el mismo sentido de I4, menos I2, que va en sentido opuesto a I4. Recuerda que el sentido que yo estoy asumiendo I4 es a favor de I1 y en contra de I2. Entonces, recuerda que cuando yo estoy hablando de resistencias compartidas, hago referencia a aquellas resistencias que están en medio de dos mallas o que están al lado y lado de una malla, ¿no? De dos mallas ahí. Entonces, en este caso sería la I4 va a ser igual entonces a la I1 menos la I2. Recuerden, ¿por qué positivo I1? Porque para el sentido que yo arbitrariamente le asigné a I4 es el mismo sentido en que iba I1 y opuesto al sentido de I2, por eso se resta. Y simplemente basta con sustituir los valores. Aquí pasa lo mismo. Si nos equivocamos, si el sentido de la corriente es opuesto, pues nos dará negativo. Eso es lo único. Aquí en este caso es 1.7181 amperios menos 0.5771 amperios. ¿Listo? Venga, lo hacemos aquí que este de una vez hace esa vuelta. Entonces, I1 menos I2 eso sería I4. I4 es igual a I1 menos I2. 1.141, ¿no? 1.141 amperios. Ese sería el valor de la corriente. Y como nos dio positivo, pues la corriente efectivamente fluye en el sentido que se está diciendo. Para la corriente I5, I5 es esta corriente que va
a favor de I2, como ustedes ven, va en el mismo sentido de I2, pero opuesta a I3. O sea que es I2 menos I3. La dejo aquí indicada. Pues aquí decimos I5 va a ser igual a I2 menos I3. Listo. Y esto nos da entonces 0.5771 menos 0.2101. Qué vaina que todas terminaron en 1, ¿no? Qué raro. Listo. Y eso nos da, hagamos aquí la operación, I5 es igual a I2 menos I3. 0.367. 0.367. Listo. Ya tenemos todas las corrientes. Entonces, mire, ya sabemos cuáles son las corrientes. Conocemos I1 y sabemos que es la corriente que fluye por esta resistencia. ¿Por qué? Porque es la única corriente. Como esta no está en dos mallas, solo pertenece a uno, pues. I1 es la corriente que fluye por esta. I2 es la corriente que fluye por esta. E I3 es la corriente que fluye por esta. Con I4 no es así, porque como está entre dos mallas, entonces fluye hacia abajo, medio positivo al tomarla hacia abajo, I1 menos I2. E I5 es I2 menos I3. Bueno, entonces es como recordar eso. Yo sé que puede parecer complicado ahorita porque son muchos detalles los que hay que recordar, pero cuando usted le coge el tiro, eso es fácil. Es decir, cuando le parece que es lo mismo, voy a buscar una mallita más, un sistema más chévere, a ver. Este está interesante, me gusta. Bueno, voy a mostrarles este y seguramente ustedes van a decir, pero ¿y eso qué es? Solo les digo que no se asusten, eso no es tan grave. Entonces vamos con otro ejemplo. A ver, copiemos esto. Listo. Este. Ustedes dirán, ¿qué circuito tan complicado? Pero no, no lo es tanto. La forma puede parecer engañosa, pero en realidad aquí hay esto es una malla. Lo que pasa es que estas, al estar torcidas, pareciera que no fuera malla, pero es una malla. Es una trayectoria cerrada, simplemente que no es cuadradita. 2 y 3 mallas. Parecen complicadas, pero no lo son tanto. De hecho, voy a dibujarlo aquí en Multisim para que se vea un poquito más bonito, si se quiere. Entonces vamos a dibujarlo. Bueno, pongamos primero la fuente. Listo. Viene ahora resistencias. Una acá. Ponemos una acá. A ver, ¿falta alguna? Miremos a ver. Sí, falta esta. Listo. Ese circuito que se ve tan complicado, tan fregado, no lo es tanto. ¿Listo? Sé que puede parecer un poquito complicado, pero no lo es. Entonces, eso que ustedes vieron allá tan fregado, que se veía tan complejo, en realidad van a ver que se puede reducir al circuito que voy a dibujar a continuación. Listo. Este circuito que ustedes ven acá es el mismo que estaba allá. Lo que pasa es, la diferencia es que
esto que ustedes ven, esta línea, se había hecho mover hasta acá. O sea, en vez de mantenerlo derecho, es como si este cable, en vez de mantenerlo directo, se corriera aquí a llevarlo hasta este punto, pero la conexión sigue siendo la misma. Es decir, los nodos de conexión son los mismos. Y lo mismo se hace acá. Se corre este para ponerlo así curvo, y lo mismo se hace con estos dos extremos abajo. Esto se corre, se corre, sí, a este punto para que queden así con esa apariencia, pero se trata del mismo circuito, no es otra cosa. Es decir, aquí tenemos R1, R2, R3, R4, R5 y a este lo llaman RS. Ok, listo, ya. Vamos a utilizar la misma nomenclatura para que toque bien, ¿listo? Entonces aquí vemos. Uy, eso con la mayúscula. Y este de acá es R5. Este de acá es RS. Listo. Así ya. Listo. Me falta nomás el nombre de esta, ¿cuál era? Esta se llamaba E. Listo. Bueno, por ahora solo copiemos esto. Y comparemos. Entonces, si lo ponemos aquí al lado, pongámoslo ahí en comparación, vean. Es el mismo circuito. O sea, noten que ¿cómo se sabe que es un circuito? Que solo cambia la forma. La interconexión es la misma. RS, R1 y R2 están conectadas aquí arriba a través de este nodo, ¿sí ve? Eso no ha cambiado. Lo mismo, la fuente está conectada, su terminal negativo, a las terminales inferiores de R3 y R4, vean. Y eso aquí se sigue cumpliendo. Por ejemplo, R5 está interconectada con R2 y con R4. Ustedes pueden ver, R5 aquí está conectada con R2 y R4, mientras que por este lado está conectado con R1 y con R3. O sea, es el mismo circuito. Lo que pasa es que aquí nosotros sí podemos hacer entonces una distinción bien clara. Aquí podemos decir, por ejemplo, asignar a estas mallas el sentido de corriente que usted quiera. Recuerden que aquí hacemos la asignación así, entonces esta sería I1, digamos que esta sea I2 y esta sea ahí. Siempre asignamos para facilitar, para que se aplique bien el método de formato, siempre lo vamos a hacer de esta forma, ¿entendido? Pues listo, aquí tenemos I1, aquí tenemos I2 y aquí tenemos I3. Listo. Esas son las tres corrientes, el procedimiento es el mismo. Ahora recuerden, lo único es ver que los valores están acá. Entonces, I1, mire, ya sea que usted lo tome por este lado o por este, llegamos a la misma ecuación, ¿no? Pues en este caso, a ver, a reducir un poquito el tamaño, eso. La malla I1, ¿qué ecuación nos da? De una vez. Este método, cuando usted le coge el tiro, eso es rapidito. Entonces, RS, recuerden, como estamos con I1, simplemente es sumar las resistencias de la malla, en este caso sería 3 más 4 más 2, 3 más 4, 7 más 2, 9. O sea, me quedaría 9
y 1. Resta las otras. Las que se restan son las demás. Entonces sería, ¿qué se comparte con I2? Con I2 se comparte esta, que vale 4. Señor, La resistencia 5 porque no se suma. porque no está en la malla. Estamos en esta malla. Entonces, ahora hablamos con R3. R3 es 2, o sea, sería menos 2 y 3. Igual. Entonces, dése cuenta que esta fuente favorece el flujo de I1, por lo tanto sería positiva y vale 20. Listo. Primera ecuación de malla. Vamos ahora con la malla I2. Listo. En la malla I2, que es esta, están estas tres resistencias, ¿no? Pero vamos a ir en orden. Estamos en la malla de I2. La que se comparte con I1 es esta. Y como es de otra malla, sería menos 4 y 1. Más la suma de las resistencias en la malla I2, que son R1, R2 y R5. Entonces, R1 es 4, R2 es 2 para 6, y 6 y 5, 11, ¿cierto? 11 y 2. Listo. Ahora, con I3 se comparte esta resistencia. La única que se comparte es esta, ¿no? R5. Se comparte, entonces quedaría menos 5 y 3. Igual. En esta malla no hay fuentes de voltaje. Entonces da 0. Listo. Tercera malla. I3. Entonces, primero tomemos la que comparte I3 con I1, es esta de acá, que vale 2 ohmios. Entonces sería menos 2 y 1. Ahora, con I2 se comparte R5 que vale 5. O sea, sería menos 5 y 2. Y se suman las resistencias de la malla I3 que son R3, R5 y R4. Es decir, 2 más 5 más 1. Toda 8. 8 y 3. De igual forma, en esta malla no hay resistencia, no hay fuentes de voltaje. Ahí está. Esas son nuestras 3 ecuaciones de malla. ¿Listo? Ahí está. Entonces, el truco aquí es saber emplear bien y hacerlo muy bien estos elementos de acá. Entonces, recuerden, eso es lo que tenemos que mirar, ¿no? Que las ecuaciones estén bien. Este método le permite a usted llegar de una a las ecuaciones y le simplifica todo. Cuando su profesor en física eléctrica le ponga a ver circuitos y usted le ponga esto, explíquele muy bien porque donde llegue a equivocarse y el hombre no entienda, le pone mala nota. Pues tiene que tenerle mucho cuidado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocar aquí. Vamos a meter la matriz precisamente. Entonces vamos a llamar el determinante. El delta va a ser igual entonces. Y aquí vamos a meter nuestra querida matricilla. Esta de acá. Listo. Entonces, de la primera ecuación, recuerden los coeficientes, aquí está. 9 menos 4 menos 2, ¿no es cierto? 9 menos 4 menos 2. Listo. La siguiente. La siguiente es menos 4, 11 menos 5. Entonces, menos 4, 11 menos 5. Listo. La siguiente fila es menos 2 menos 5, 8. Entonces, menos 2 menos 5, 8. ¿Listo? Y ahí. Ese entonces se convierte en el primer determinante. ¿Listo? Ahí es donde digo, voy a pedir presta entonces
Conseguirse una calculadora que trabaje con matrices o hacer la regla de Kramer. Recuerda que la regla de Kramer consiste en repetir la primera y segunda columnas acá y en sacar los respectivos resultados. Bueno, yo voy a hacerlo por consideración a mi gente, pues sí, Profe, señor. profe, toca que dé una clase de manejo de la calculadora. Sí, sí, pero primero tendrán que conseguirla, ¿no? Profe, la tengo, pero no se utiliza. Oiga, profe, ¿puede compartirnos de pronto la que usted utiliza y compartirnos de pronto un tutorial por YouTube? Pues la verdad, yo la hago es por el manual que tiene ahí, me tocaría elaborar, sí, me toca es hacer una clase, pero que todos la instalen, para que ustedes la manejen sin problema. Bueno, entonces aquí repetimos, el 9, perdón, así, 9 menos 4 menos 2, menos 4 menos 2, ¿cierto? Eso es repetir la primera columna, vea. Estos tres números se repitieron acá. Y estos tres números de acá, menos 4, 11 y menos 5, entonces, menos 4, 11, menos 5. ¿Listo? Sí, ya no me da más. Listo. Ahí queda. Entonces, recuerden ustedes que el truco es hacer las multiplicaciones tal como están indicadas. Entonces, aquí sería, vamos a ver cómo queda esto. Entonces, hacer las multiplicaciones así. Esta. Entonces, se multiplican estos elementos de acá. Eso se llama la diagonal principal, está muy gordita. Permítame, le reducimos un poquito el tamaño. Aquí para que no esté tan gruesita. ¿Cómo se llama? 792, profe. Ah, uy, tan rápido. Qué ágil. Bueno, pero yo voy a dejarlo indicado porque pues no todos, no todos tienen esa rapidez, ¿no? Esta matriz de acá, esta. Otra vez. Hagámoslo así para que... Esa da menos 40, profe. Sí, señor. Listo, ahora sí. Para que no salga todos así, ahora sí. ¿Cuánto dará esta? No sé. Pero debe dar algo así grande. Y esto, ¿cierto? Ahí está. Entonces, estas diagonales, 9 por 11 por 8. Eso me da un resultado acá. Menos 4 por menos 5 por menos 2. Eso dará otro resultado acá. Menos 2 menos 4 menos 5. Eso dará otro resultado acá. Recuerda que es multiplicando. Se multiplica. Profe, la primera diagonal que su merced hizo da 792. La segunda Listo, diagonal da menos 40 y la tercera da menos 40. listo. Yo le creo. ¿Qué más puedo hacer? Listo, entonces esta aquí. Ahora esta acá. Acá. Y acá. Listo. Entonces, como dice aquí el caballero, es que como no veo las caras, no sé, y no reconozco las voces todavía muy bien. Entonces, bueno, recuerden que aquí la multiplicación de estos tres se pone acá, la multiplicación de estos tres se pone acá, la multiplicación de estos tres se pone acá. Pongan con los signos, deben poner los signos. Ojo, no son los signos de resta, porque estos no son signos de resta. Son signos de negativo y se multiplica menos 4 por menos 5 por menos 2, menos 2 por menos 4 por menos 5, lo que sea que aquí, y el hombre ya nos dio la respuesta. Luego, aquí las de arriba, las diagonales secundarias, que es menos 2 por 11 por menos 2, menos 5 por menos 5 por 9.
8 por menos 4 por menos 4. Entonces, se suman algebraicamente los resultados que dan acá, se suman algebraicamente los resultados que dan acá. Entonces, listo, ¿cómo fue que me dijo que daba aquí? Profe, en las diagonales inferiores queda 792 menos 40 y menos 40. Aquí 392. 792, profe. 792, 792 menos 40 y nuevamente menos 40. Listo, ahí da. Ahora vamos aquí. Los de arriba, 44 me dio a mí. 44. 225. Y 128. Correcto. ¿Positivo? Sí, señor. 225 y qué? Y 128. 128. Todos positivos. Sí, señor. Listo. Obviamente esto aquí, el resultado de estos da algo y el resultado de estos también da algo. ¿Cuánto dan los de aquí abajo? Mire que si lo hacemos por este lado, 712 del de abajo. 712. Y el de arriba, 397 negativo. ¿por qué? Ah, Claro. pues No, no, no. lo resta, ¿no? Si es por eso, a No. este resultado le resta el Positivo. resultado. No, perdón. No, lo equivoqué. Ok. 44. 397. Confirmación, por favor, ¿sí? 397. Sí, positivo. 397, positivo. Positivo. Listo. Entonces aquí nos da que este delta, o sea, este determinante, nos da 712 menos 397. Siempre al resultado de acá se le resta el de acá. ¿Qué pasa si al de acá da negativo? Pues como se le resta, restar un negativo equivale a sumar. Entonces, 312 menos 397, ¿cuánto da? 315. Positivo. 315 positivo, listo. Hasta ahora vamos con la primera, ¿sí ve? Luego, cogemos esta cosa de acá y la reemplazamos. Bueno, voy a hacer un poquito de trampa, porque o si no nos gastamos aquí toda la clase en esto. Pero noten que este ejercicio es repetitivo, no importa cómo vayan las mallas, recuerden que el truco siempre es saber sacar la ecuación respectivamente, ¿no? El truco está en eso. Bueno, entonces empecemos aquí. Muy bien, entonces borremos todo. Listo. Vamos a llamar a la matriz de coeficientes, que es 9 menos 4 menos 2 en la primera fila, 9 espacio menos 4 espacio menos 2, la primera fila, punto y coma. La segunda fila es menos 4 espacio 11 espacio menos 5. En la siguiente fila es menos 2 espacio menos 5 espacio 8. Listo. Ok. Entonces, esta es la matriz que nos dio ahorita, ¿cierto? Este es el valor de la matriz, no hay nada raro ahí. Bueno, muy bien. Ahora recuerden ustedes que yo lo que hago es, voy a nombrar A y 1 a esta misma matriz, pero voy a reemplazar la primera columna por la columna de resultados que no la saqué a propósito. Pues venga, que esto sí faltó. Pues a ver. ¿Listo? Ahora vamos acá. Pues aquí ponemos esta rayita y vamos a meter la matricilla acá. ¿Listo? Donde teníamos nosotros 20, 0 y 0. ¿Sí? Porque en las ecuaciones, vea, era después del igual 20, 0 y 0. ¿Listo? Entonces lo que hago es que para cada una de ellas se reemplaza esta columna por este resultado para I1, esta columna por estos valores para I2 y esta columna por estos valores para I3. Y cada uno de esos determinantes se halla para todos los demás. Entonces vamos a hacer eso más rápido para que rinda, porque si no, nunca llegamos a nada.
Entonces, voy a hacer eso. Pues permítame, paso esto a la otra pantalla. Listo. Listo. Entonces, aquí. Al sustituir esa matriz, la matriz de arriba, por los valores aquí, entonces la primera columna quedaría, el primer elemento no es 9, sino 20. Espacio menos 4, espacio menos 2. En la siguiente fila, el menos 4 se sustituye por 0. Queda 11 y menos 5. Y, ¿dónde está la otra? Y el menos 2 se reemplaza por 0. Quedaría menos 5 y 8. Queda así. Bueno, voy a hacer entonces, aquí viene la trampita. Vamos a copiar esta vaina. Vamos a ver cómo nos trata la vida acá. A ver. Entonces, listo. Por aquí abajo voy a sacarlo, lo voy a llamar así. Aquí sí puedo utilizar símbolos. Entonces puedo decir, por ejemplo, esto es el determinante de I1 se saca. Y aquí sí vamos a insertar la imagen, a ver si me la toma bien. Bueno, sí. Yo quería que me dieran aquí al ladito. A ver. Ay, vamos, hágale, dale. Usted puede. No, yo peguémosla por aquí para ver así. Bien, ahí está. ¿Cierto? Ahí está. Esa es la trampita que yo estoy haciendo. Entonces, de una vez hallemos el determinante. Como afortunadamente aquí es fácil, esto nos da simplemente por pura... La misma historia, repite primera y segunda columna acá, y hace lo mismo que hicimos ahorita. Pero, como yo me gusta hacer trampita aquí, entonces yo digo que el determinante de I1, entonces ahora vamos con el I1 nos dio, eso da 1260 según estas vueltas, ¿no? 1260. Ojo, eso todavía no es la corriente. Entonces apenas el determinante. Bueno, aquí viene. Vamos ahora con el determinante de I2. ¿Listo? Y ahora es, paso este aquí abajo, me tengo que copiar acá, para poder copiar bien. Entonces, listo. Entonces ahora vamos a llamar a esto AI2. Reemplazando la columna 2 por los valores 20, 0 y 0. Sería, queda 9, esa queda 20 y menos 2. La segunda fila quedaría menos 4, 0 y menos 5. Y la tercera quedaría menos 2, 0 y 8. Listo, ahí queda. Aquí es donde hacemos la trampita, copiamos acá. Copiamos por aquí y luego lo pegamos. Ahí. ¿Listo? Bueno, y aquí está. Y esto nos va a dar igual, entonces como la calculadora esta cosa lo hace también, pues de una vez le damos solo el comando. Determinante de A y 2 es 840. 840. Listo. Listo. Bueno, muy bien. ¿Qué nos falta hallar? El delta I3. O sea, estos procedimientos, yo no lo voy a negar, son dispendiosos, sí, por eso es que toca tener una buena calculadora, porque si no les toca hacerlo a mano y la probabilidad de error crece, ¿no? Porque obviamente los humanos somos un poquito más, tenemos más problemas para hacer estos procedimientos, porque son procedimientos repetitivos, operativos, donde un error puede dar al traste con todo. Entonces aquí vamos a decir, listo, A y 3 va a ser igual a. Entonces, aquí, la primera quedaría
9 menos 4 y se reemplaza el menos 2 por 20. En la segunda fila, menos 4, 11, menos 4, 11, y el menos 5 se reemplaza por 0. La tercera quedaría menos 2, menos 5, y esta también se reemplaza por 0. Listo. Aquí para poder grabar. Listo, y esto es igual, porque ya la respuesta aquí, con este comando, A y 3. ¡Wow! 840.000. ¿Por qué me da con ese punto? Listo. La respuesta es 840. Aquí el punto no es de 40.000 de decimales, sino 840. Cambio de representación. Ok. Listo. Ok. ¿Qué viene ahora? Ahora viene la división de cada uno de estos, simplemente expresando las fórmulas. Entonces, las fórmulas son al determinante, al delta de I1, perdón. I1 va a ser igual al delta de I1 dividido entre el delta general. ¿Listo? Que eso nos dio, a ver cuánto nos dio el delta de I1, 1260 sobre el determinante general que fue 315, ¿no? Si todo está bien. Listo. Eso dará algo. El I2 será el delta de I2 sobre el determinante general, que es igual a 840 dividido entre 315. Eso dará algo. Y el I3, que debe ser igual al determinante de I3, que también nos dio 840 dividido sobre 315. Listo. A ver, compañeros, ¿cuáles son los resultados? El primero da 4. 4 amperios. Listo. El siguiente, 2.66. 2.66. 6.36. 2.66666. Sí, señor. Esto se puede aproximar a 2.67 amperios. Listo. Y este de acá es lo mismo, ¿no? Ujú. 67 amperios. Esas serían las corrientes. Quiere decir que esas son las corrientes, o sea, la corriente que sale de la fuente es esta. ¿Por qué? Porque I1 es la corriente que fluye por acá y no se comparte con nadie. En cambio, esta señora de acá sí toca definir una corriente neta y de acuerdo al sentido que uno elige determinar para dónde va. ¿Sí? Entonces, a ver, la corriente I2 solamente sería verdadera para esta, porque esta es a R2 solamente le circula la corriente I2 y esta R4 solamente le circula la corriente I3. O sea, I1 es la corriente que fluye por acá, que es la que sale de la fuente, I2 es la corriente que fluye por acá, por la resistencia R2, e I3 es la corriente que fluye por acá. Estas tres de acá son resistencias compartidas, ¿no? Entonces, bueno, entonces una cuestión sería asignar de manera arbitraria los sentidos de esas resistencias. Entonces aquí sería, pues digamos, para esta señora, entonces vamos a tomar aquí, esta sería una.
Y esta, pues, ¿en qué sentido la defino? Digamos que en este sentido, en el sentido de I2, arbitrariamente. La puedo definir en el sentido de I3. Recuerden que ustedes asignan los valores de la resistencia, ¿no? Eso es algo que se hace, pues, de manera arbitraria. Pues vamos a decir que este es, como ya llamamos, ya tenemos I1, I3, 4, entonces llamemos a esta I4. Llamemos a esta I5 y llamemos a esta I6. ¿Listo? Ahí está. Entonces, vamos a hallar los valores de esas corrientes. Entonces, bueno, listo. Suponiendo que esté, pero permítame, yo voy a comprobar a ver si nos da así. Vamos a ver. Entonces, vamos a decir que I1, vamos a ver si en verdad es el determinante de AI1 sobre el determinante general, que es A. 4, sí señor, muy bien. I2 es el determinante de AI2 sobre el determinante de A. 2 puntos, sí señor, bien, sí, bien, lo estamos haciendo súper bien. Determinante de AI3 sobre el determinante. No, sí, sí señor, sí es. Había que verificarlo, ¿no? Es mejor tener la certeza. Bueno, listo. Entonces ya sabemos que estas son las corrientes. Ahora vamos a hallar las otras corrientes. Bueno, entonces aquí. No sé si ponerlas acá, aquí abajo, porque está como chévere. Venga, a ver, hagamos una captura de pantalla de esto. Para que nos tengamos claros aquí, nos sirva de guía acá. Listo. Para que podamos sacar las ecuaciones acá. Entonces aquí, por ejemplo, podemos sacar que I4 va en el sentido de I1 y se opone I2. Entonces hacemos simplemente la operación. 4 menos 4 amperios menos 2.67 amperios. Eso me da, ¿cuánto me da? Vale. I5. 1.33 le da el primero. Aquí sería I5 va en el sentido de I1 y opuesto al sentido de I3. O sea, 4 amperios menos 2.67. Va a dar lo mismo, por lo visto. Y finalmente yo dije que I6 va en el sentido de I2 y opuesto en el sentido de I3. ¿Será cierto? Lo sabemos. 2.67 amperios menos 2.67 amperios. ¡Oh, qué sorpresa! ¿Sí se dan cuenta? Esto da lo mismo. 0. Bueno, pero aquí sí. ¿Cuánto fue que le dio? 1.33. 1.33, señor. Listo. Serían esas las corrientes. Entonces, listo. Ustedes aquí ya conocemos las corrientes que fluyen por acá, por acá, por acá. Y nos salieron, vea, aquí realmente no importa porque se supone que aquí la corriente por ambas mallas es igual. Como es igual la corriente, entonces quiere decir que por aquí no circula nada. Que la corriente aquí en esta resistencia no es 0. No hay nada. Bueno. Ahora, ¿qué nos falta? Hallar voltajes. Entonces, por ejemplo, el voltaje que hay aquí, pues ahí sí, el resto es ley de Ohm, hermano. El resto es ya cosas que hemos visto. Entonces, para determinar los voltajes en cada elemento del circuito, se aplica la ley de Ohm en cada uno. Ustedes recuerden, la ley de Ohm dice, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué conocemos? La RS, que desde aquí creo que tenemos el valor, sí señor. RS vale 3
R1 vale 4, R2 vale 2, R3 vale 2 y R4 vale 1. Interesante. Bueno, todo lo que se ha hecho aquí, ¿no? Entonces, el voltaje en el elemento de la resistencia S es igual a la corriente que circula por ahí, y por ahí circula I1, si no estoy mal, por la resistencia RS. Entonces, la resistencia esta es 4 amperios multiplicado por RS, que era 3 ohmios, creo. 4 por 3, 12, significa que ahí hay 12 voltios. ¿Cierto? ¿Sí ve? Quiere decir que aquí hay 12 voltios. Aquí hay 12 voltios acá. Bueno. Entonces esa nos dio. Vamos a darle un nombre. A ver, a esta de acá la vamos a llamar B1 porque es la resistencia R1. En R1, el voltaje, entonces nosotros vamos a llamarlo. Los nombres son asignados arbitrariamente. Entonces aquí sería, por ejemplo, el voltaje en la resistencia 1 sería la corriente que circula por esa resistencia, que fue esta, I4, ¿no? Pues que es I4 multiplicada por R1, es decir, I4 nos dio 1.33, ¿fue? Sí, 1.33 amperios multiplicado por el valor de la resistencia R1, que fue 4 ohmios. ¿Cuánto da eso? $5.32. 5.32 voltios, listo. Vamos entonces con la otra resistencia, la que se llamó aquí R3, esta. Entonces, por R3 circula I5, o sea, a R3 le corresponde esta corriente, por lo que por ley de Ohm sería, llamémosla B3. Entonces, B3 es igual a I5 por R3. Por R3, sí. Y esto es igual a 1.33 amperios por... No, esa no era 4. Esa era de 2 ohmios. 2 omegas. 2.66. ¿Listo? 2.66 voltios. Listo. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría el voltaje acá, por ejemplo. Acá nos falta B2, nos falta B3, B5. Entonces hagámosle todo eso. Entonces, B2 es igual a la corriente que circula por R2, R2, es I2. ¿Sí es R2 que se llama? Sí. Entonces, I2 por R2, donde I2 era, si no estoy mal, 2.67 amperios. 2.67 amperios multiplicado por la resistencia, que era 2 ohmios. Profe, Sí, señor. 5.34. y ¿Cuánto? 5.34. Gracias. 5.34. Aunque debió dar bastante parecido a esta, alrededor de 5.33. Recuerden que los errores que se dan son debido precisamente a que uno no toma todos los decimales o que no hace un redondeo apropiado. Igual el error que se acumula no es mucho. Vamos ahora, ¿quién nos faltaba? Ya está B3, faltaría B4. Entonces, el voltaje B4 sería igual a la corriente que circula por ahí. A ver, ¿cuál era la corriente que circulaba por R4? Era I3. Entonces, I3 por R4. Donde la I3 nos dio, si no estoy mal, 2.67 también, ¿cierto? Y su valor era 1 ohmio, si no estoy mal. Es decir, 2.67 voltios. ¿Listo? Bueno, y finalmente, pues la resistencia B5, esta sí es fácil.
Es la corriente que circula por ella, que era la que llamé I6, multiplicada por la resistencia 5. La corriente nos había dado 0. Cero. Sí, vale 5 ohmios, pero pues, cualquier cosa multiplicada por 0 da 0, ¿cierto? Entonces, no hay voltaje. Quiere decir que no circula corriente, por ende tampoco hay voltaje. Bueno. Para hallar las potencias basta con multiplicar la corriente por el voltaje en cada elemento. ¿Listo? Bueno, compañeros, nos vemos porque tengo clase ahorita con la gente de geometría descriptiva. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Nos estaremos viendo. Muchas gracias. Profe, buenas noches. Qué pena. Profesor, su merced nos comparte el video, ¿cierto? Sí, señor, ese les va a llegar a su correo. Y el archivo. Uy, el archivo hace rato que me toca que me digan cuáles, o cuando estemos allá en Bogotá me dicen cuáles, que yo los tengo aquí guardados. Todos, profe, Vale, todos. Todos, sí, todos, profe. Qué bueno que sí.